Bienvenidos de nuevo al canal, mis queridos medicoblastos. El tema del día de hoy es la glándula paratiroides y su contribución a la regulación del calcio en el cuerpo. Esta glándula paratiroides se ubica por detrás de la glándula tiroides. La paratiroides va a secretar una hormona llamada hormona paratiroidea, abreviada como PTH. La PTH, junto con otras dos hormonas, que son la vitamina D y la calcitonina, van a regular la concentración en sangre del calcio y del fosfato. Y es importante tener esta regulación, ya que el calcio y el fosfato tienen funciones importantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el calcio contribuye a la cascada de coagulación, a la contracción muscular, a la sinapsis neuronal y a la señalización celular como segundo mensajero. Y el fosfato va a formar el ATP, que es la energía de la célula, y contribuye a la señalización o las cascadas de fosforilación. Ahora, estas tres hormonas, la PTH, la vitamina D y la calcitonina, van a actuar en tres órganos distintos para modular esta concentración de ambos iones. Van a actuar en el intestino, determinando cuánto calcio y fosfato se va a absorber de la dieta. En el riñón van a actuar determinando cuánto fosfato y calcio excretamos por la orina. Y en los huesos va a determinar cuánto calcio y fosfato vamos a almacenar a través de los famosos cristales de hidroxiapatita. Ahora, pongamos un ejemplo. Si tenemos aumentado el calcio en sangre, como una hipercalcemia, lo que va a pasar es que en el hueso se va a almacenar este exceso de calcio a través de los osteoblastos, que van a producir nueva síntesis de tejido óseo. En el riñón se va a favorecer la excreción de calcio y en los intestinos va a disminuir su absorción para contrarrestar esta hipercalcemia. Por otro lado, si tuviéramos una hipocalcemia en los intestinos, aumentaría la absorción de calcio, en los riñones disminuiría su excreción y en los huesos habría degradación del tejido óseo a través de los osteoclastos. Al degradar el tejido óseo, sacamos calcio y lo movilizamos a la sangre, contrarrestando esta hipocalcemia. Ahora, vamos a empezar hablando sobre cuánto es la concentración normal de estos dos iones en sangre. Bueno, empezando por el calcio, su concentración plasmática normal va de 8.8 a 10.6 miligramos sobre decilitro en sangre. El 45% del calcio viaja de forma libre o ionizada, el otro 45% unido a proteínas plasmáticas como la albúmina y el 10% formando complejos con aniones. El fosfato, su concentración plasmática normal va de 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro en sangre. El 50% del fosfato viaja libre como fosfato inorgánico. El 40% viaja unido a cationes y el 10% restante viaja unido a proteínas plasmáticas. Ahora, vamos a ver cómo el hueso es capaz de almacenar este calcio y fosfato a través de los cristales de hidroxiapatita. Pero para ello vamos a empezar viendo un poquito de la fisiología de los huesos. Empecemos. El hueso, como cualquier otro tejido, está formado por una población de células y por matriz extracelular. En el caso del hueso, la matriz extracelular se denomina matriz ósea calcificada y osteoide. Y las células del hueso principalmente son tres: los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Los osteoblastos se encargan de la generación y síntesis de nuevo hueso, los osteoclastos de la degradación del hueso y los osteocitos, que provienen de los osteoblastos, pero que estos osteocitos están rodeados de matriz extracelular, van a modular la actividad de los osteoblastos y además van a movilizar el calcio y el fosfato a lo largo del hueso. Ahora, en esta imagen nosotros podemos observar la epífisis proximal de un fémur. Y podemos concluir que el hueso tiene dos porciones principales. Una externa, que es muy densa y se denomina hueso compacto o cortical, y una porción interna que tiene un aspecto más poroso, denominado hueso esponjoso o trabecular. Ahora, en un esquema vamos a representar estas dos porciones. En este diagrama tenemos el hueso cortical y el trabecular y vamos a ir describiendo sus partes. En el hueso cortical se representa, o más bien abarca, el 80% de la masa ósea total y es el responsable de soportar las cargas de nuestro peso, así como las fuerzas de tracción que ejercemos sobre él cuando movemos nuestro cuerpo. Ahora, la unidad básica del hueso cortical se llama osteona y está formada por un conducto central llamado canal o conducto de Havers, en el cual están los vasos sanguíneos del hueso donde podemos movilizar el calcio. Y este conducto de Havers está rodeado por láminas en forma anular o de anillo de matriz ósea calcificada y de osteoide. Y esta matriz extracelular está interrumpida por nidos de osteocitos. Estos osteocitos están interconectados gracias a extensiones de su membrana celular, denominados canalículos. Estos canalículos o canales permiten movilizar el calcio
desde adentro del hueso hacia el conducto de Havers y a la circulación en un proceso llamado osteólisis osteocitaria. Ahora, al final de esta osteona hay una circunferencia que rodea a esta osteona y está conformada por osteoblastos y células de revestimiento. Los osteoblastos son los encargados de sintetizar la matriz extracelular. Esta matriz extracelular es 90% formada por colágeno tipo 1. Este es el responsable de que el hueso tenga la consistencia, la firmeza y la resistencia característica del hueso. Y también ayuda a la nucleación y a la formación de los cristales de hidroxiapatita. Asimismo, la matriz extracelular está formada por otras dos proteínas, la osteonectina y la osteocalcina. Estas dos también van a favorecer la nucleación de los cristales de hidroxiapatita. Ahora, en la porción interna del hueso, el hueso trabecular o esponjoso está formado por unas espinas muy finas, llamadas espículas óseas, que están muy pobladas por osteoclastos y osteoblastos. Por lo tanto, es el principal sitio donde se lleva a cabo la famosa remodelación ósea, es decir, la degradación y la síntesis constante de tejido óseo. Ahora, vamos a explicar esta remodelación ósea haciéndole zoom al hueso cortical. Y tenemos el siguiente esquema. Toda remodelación ósea empieza con un estímulo. Ahora, ojo, porque lo vamos a ver más adelante. Estos estímulos pueden ser la vitamina D y la hormona paratiroidea. Estas dos hormonas van a llegar a los osteoblastos y van a hacer que secreten dos interleucinas, el factor estimulante de colonias de monocitos y la interleucina 6. Estas dos citocinas van a ayudar a que las células madre o células osteoprogenitoras se conviertan o se diferencien en osteoclastos, pero estos osteoclastos están inmaduros. Entonces los osteoblastos van a secretar otra interleucina, que es el ligando RANK. El RANK se va a unir al osteocito inmaduro y va a hacer que madure. Y una vez que el osteocito está maduro, ya podemos hacer la reabsorción del hueso. Ahora, para que esto se lleve a cabo, el osteoclasto tiene que unirse a sitios específicos del hueso, denominados UMB o unidades multicelulares básicas. Nuestro cuerpo cuenta de 1 a 2 millones de UMBs. Y una vez que el osteoclasto reconoce este UMB, se van a fusionar o van a pegar sus membranas gracias a proteínas. La unión de las integrinas del osteoclasto con la vitronectina de la matriz extracelular ósea. Se pegan y empezamos a hacer la remodelación ósea. Y ahora, para entender este mecanismo, vamos a hacerle zoom a este osteoclasto en el siguiente esquema. Aquí podemos entender el mecanismo molecular de la remodelación ósea. En este caso es la reabsorción o degradación ósea. Todo comienza cuando nosotros formamos proteasas y ácidos en el osteoclasto que van a salir a la laguna de reabsorción y van a empezar a degradar la matriz extracelular. Para formar el ácido, como el ácido clorhídrico, necesitamos hidrógeno, que proviene de la anhidrasa carbónica, y cloro, que proviene del intercambiador de clorobicarbonato. Una vez que tenemos estas dos moléculas en el osteoclasto, difunden el cloro por su canal de cloro y el hidrógeno por una bomba de protones. Formamos el ácido y empezamos a hidrolizar y a degradar los enlaces del colágeno, porque recordemos que es el principal componente del osteoide y la matriz extracelular. Ahora, una vez que termina la reabsorción ósea, se despega el osteoclasto, llega un osteoblasto y genera nuevo hueso, concluyendo el ciclo de la remodelación ósea. Ahora, clínicamente hablando, si aumenta la actividad osteoclástica, es decir, la degradación del hueso, se genera la famosa osteoporosis, donde los huesos son tan frágiles que pueden ser muy fáciles de que se fracturen. Ahora, para evitar esto, los huesos o los osteoblastos secretan una molécula llamada osteoprotegerina, la cual va a inactivar al ligando RANK, evitando que maduren los osteoclastos, evitando la osteoclastogénesis. Ahora, con esto ya podemos empezar a hablar de las acciones de las tres hormonas que modulan la concentración del calcio y el fosfato, empezando por la hormona paratiroidea. La tiroidea, conocida como PTH, va a ser el principal regulador de la concentración plasmática de calcio. Y recuerden bien, la PTH va a elevar esta concentración de calcio. Ahora, esta PTH va a ser producida por las glándulas paratiroideas. Los seres humanos tenemos 4 glándulas paratiroideas y están ubicadas en la parte posterior de la tiroides. 2 en el lóbulo derecho y 2 en el lóbulo izquierdo. Histológicamente, la paratiroides tiene células principales y células oxifílicas. Las principales se encargan de sintetizar, almacenar y secretar la PTH.
Las oxifílicas se desconoce hasta ahora su función, pero se piensa que son vestigios de las células principales. Ahora, la hormona paratiroidea es una hormona peptídica, por lo tanto, proviene de la síntesis proteica. Entonces, todo comienza en el ADN. Los genes que van a codificar a la PTH están regulados por elementos de respuesta a vitamina D. Es decir, que esta secuencia de genes está acoplado a un receptor de unión a vitamina D que cuando se une la vitamina va a regular la transcripción de los genes de la PTH. Una vez que formamos el ARN mensajero, en los ribosomas se lleva la traducción del ADN y formamos la pre-pro-PTH. Y cuando ésta ingresa al aparato de Golgi, pierde su péptido señal y una vez que se empaqueta en un gránulo secretor, se forma la PTH, lista para ser secretada frente a un estímulo. Ahora, en la insulina recordemos que el principal secretor es la glucosa. En el caso de la PTH, su principal secretor va a ser la concentración plasmática de calcio. Y esto es gracias a que las células principales presentan un receptor sensible a calcio. Este receptor está acoplado a proteína GQ, que va a encender a la fosfolipasa C, este va a escindir al fosfatidilinositol bifosfato y lo va a convertir en inositol trifosfato y diacilglicerol. Y esto va a dar como resultado un aumento de la concentración intracelular de calcio. Pero ojo, porque en otras glándulas el aumento de calcio en la célula produce la secreción de la hormona. Aquí es todo lo contrario. Entonces, si aumenta la concentración de calcio, no vamos a liberar a la hormona paratiroidea. Entonces tenemos dos posibles situaciones. En la primera, cuando hay una hipercalcemia, se va a saturar este receptor y entonces va a producir su respuesta máxima. Es decir, se va a elevar la concentración de calcio y va a dar como resultado una inhibición de la liberación de la PTH. Cuando hay una hipocalcemia, se va a favorecer la secreción de PTH debido a que no se satura el receptor, no aumenta lo suficiente la concentración de calcio intracelular y entonces favorecemos la liberación de PTH. Ahora, esta hormona en circulación tiene una vida media de 4 minutos y va a producir efectos en dos órganos, en el riñón y en el hueso. Y esto es gracias a que se une un receptor llamado PTH1R, que está acoplado a dos proteínas G, una GS que estimula la adenilciclasa y una GQ que estimula la fosfolipasa C. Y recuerden, la PTH va a aumentar la concentración de calcio. En el riñón lo va a lograr gracias a que aumenta su reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa y el túbulo contorneado distal, es decir, evitamos que se pierda por la orina y por lo tanto preservamos el calcio. Asimismo, va a disminuir la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal. Esto es debido a que los transportadores NAPI, que movilizan fosfato, son internalizados en vesículas de la célula. Por lo tanto, el fosfato se queda en la orina y es excretado. También la PTH va a estimular la 1-hidroxilación, es decir, la 25-hidroxivitamina D, cuando llega al riñón, se le realiza una hidroxilación en el carbono 1 para formar a la forma activa de la vitamina D, el calcitriol o 1,25-hidroxivitamina D. Ahora, en el hueso, la PTH va a estimular la reabsorción ósea y la síntesis ósea, pero el efecto general o el efecto global va a ser la reabsorción ósea, es decir, la degradación de hueso. Esto es gracias a que la PTH se va a unir a los osteoblastos y va a aumentar la síntesis de citocinas, como el factor estimulante de colonias de monocitos, la interleucina 6 y el ligando RANK. Y recuerden que estos favorecen la osteoclastogénesis, es decir, la maduración de osteoclastos, y con ello mayor degradación del hueso. Por lo tanto, estos dos efectos van a generar que haya más calcio disponible en la sangre y menos concentración de fosfato en la sangre. Ahora, en cuanto a la síntesis ósea, la PTH va a aumentar la captación de calcio por osteocitos, va a haber una menor expresión de esclerotina, que es una proteína producida por osteocitos que van a apagar y apoptar a los osteoblastos. Y va a haber un aumento de la síntesis de osteoprotegerina, que recordemos que esta inhibe al ligando RANK. Ahora, clínicamente hablando, puede haber alteraciones de la PTH. Por ejemplo, si la glándula trabaja de más o trabaja de menos, y esto se conoce como hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo. En el hipoparatiroidismo puede ser causado por una disminución de la actividad de la paratiroides, por lo tanto hay una disminución de la PTH.
Y recuerden, si no hay PTH, no podemos extraer calcio del hueso ni lo podemos reabsorber. Por lo tanto, tenemos una hipocalcemia. Y esta hipocalcemia es peligrosa en el sistema nervioso porque la disminución de calcio hace que el sodio sea más permeable en las neuronas, despolarizándolas con mayor frecuencia y realizando el fenómeno de la sumación temporal y espacial que genera la tetania muscular, es decir, la contracción involuntaria y violenta de los músculos. En el hiperparatiroidismo va a estar aumentada la actividad de la paratiroides. Ahora, este hiperparatiroidismo puede ser primario cuando la causa está en la glándula, por ejemplo, un tumor de la paratiroides, o secundario cuando la causa está en otro lado que no es la glándula. Por ejemplo, una insuficiencia renal donde no podemos reabsorber el calcio y tenemos una hipocalcemia. Y ambas situaciones van a aumentar la actividad de la PTH. Entonces, este aumento de la PTH va a producir una hipercalcemia. Ahora, como está aumentada la PTH, va a aumentar la degradación del tejido óseo para obtener más calcio. Entonces, uno de los síntomas principales del hiperparatiroidismo es la frecuencia y el mayor riesgo de fracturas debido a que se consume casi por completo el tejido óseo. Y además de ello, la hipercalcemia puede hacer que el calcio se acumule en los túbulos renales, formando cristales y produce la litiasis renal. Ahora, no solamente podemos tener alteraciones de la glándula, por ejemplo, podemos tener una mutación de los receptores sensibles a calcio de las células principales y esto produce la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. En este defecto congénito, el receptor está mutado y lo que va a producir es que aumente el umbral para detectar la concentración normal de calcio. Por lo tanto, va a aumentar la concentración de calcio plasmática, generando una hipercalcemia. Ahora, ¿por qué hipocalciúrica? Esto es debido a que en el riñón también están mutados los receptores para calcio. Por lo tanto, esta gran cantidad de calcio en sangre va a ser reabsorbida y va a dejar poco calcio en la orina, de ahí que se llame hipocalciúrica. Ahora, esta hipercalcemia hipocalciúrica familiar lo que tiene característico es que al examinar la sangre de estos pacientes, su concentración de PTH es normal, por lo que quiere decir que la paratiroides no está detectando una anomalía, y esto es debido a que los receptores están mutados, y para estos receptores la hipercalcemia es algo normal. Ahora vamos a hablar sobre la regulación de la concentración de calcio y fosfato gracias a la vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble que podemos obtener a través de la dieta, pero también la podemos formar 100% de forma endógena. Por lo tanto, la vitamina D también se le considera una hormona. La forma que podemos producir endógenamente es la vitamina D3. Esta proviene del 7-deshidrocolesterol que está en la piel y una vez que nos exponemos a la luz ultravioleta del sol se convierte en colicalciferol, que es la vitamina D3. Ahora, la forma que obtenemos a través de la dieta es el ergocalciferol, la vitamina D2, y sus diferencias moleculares solo están en la cadena lateral de carbonos, como podemos observar en este diagrama. Ahora, ambas en el hígado van a sufrir una hidroxilación en el carbono 25, convirtiéndolas en la 25-hidroxivitamina D. Y por último, para tener el metabolito activo, en el riñón va a sufrir otra hidroxilación, pero en el carbono 1, formando la 1,25-hidroxivitamina D. Esta va a producir una retroalimentación negativa para inhibir la 1-hidroxilación y evitar que haya un exceso de vitamina D activa. Ahora, va a haber 3 sitios donde va a modular la actividad para regular la concentración de calcio y fosfato en el cuerpo. La vitamina D en el duodeno va a aumentar la absorción de calcio y fosfato, y esto se puede ver en este diagrama. En cuanto al calcio, la vitamina D va a favorecer la síntesis de proteínas como el canal TRPV6, que moviliza el calcio hacia dentro de la célula, la producción de calvindina, que va a ayudar a que se movilice el calcio en el citoplasma, y la producción de canales como la bomba de calcio y el intercambiador de sodio-calcio para que sea movilizado el calcio a la sangre. Ahora, en este diagrama podemos ver que la vitamina D va a aumentar la expresión de las proteínas NAPI, que son los transportadores de fósforo, que van a movilizar más fósforo del intestino a la sangre. Ahora, la vitamina D en el riñón va a actuar como sinergista junto con la hormona paratiroidea, aumentando la reabsorción de calcio y de fosfato. Y ojo, en el hueso, la vitamina D va a producir un aumento de la mineralización ósea. Esto es gracias al efecto indirecto de que hay mayor disponibilidad de calcio y fosfato por los efectos en estos dos órganos. Y el efecto directo es que la vitamina D se va a unir a las células no diferenciadas de los huesos para que se diferencien con mayor rapidez y hay una mayor renovación ósea, aumentando la mineralización del hueso. Pero cuidado, porque si administramos un exceso de vitamina D, pasa el efecto opuesto. Aquí hay un aumento de la degradación del tejido óseo. Ahora, clínicamente hablando,
La deficiencia de vitamina D se puede clasificar dependiendo la edad del paciente. En la infancia, la deficiencia de vitamina D produce raquitismo. Esta se caracteriza por desmineralización de los huesos y en los niños produce un signo clínico característico, que es la encurvación de los huesos, como la imagen que tenemos de este pacientito. En la vida adulta, la deficiencia de vitamina D produce la osteomalacia. Aquí, como los huesos ya no están en crecimiento, solamente están desmineralizados, por lo cual la frecuencia de las fracturas es mayor. Ahora vamos a hablar sobre los efectos de la calcitonina. La calcitonina es una hormona peptídica producida por las células parafoliculares o células tipo C de la glándula tiroides. Esta, al ser una hormona peptídica, se produce gracias a la síntesis de proteínas. En este esquema podemos ver cómo se forma la preprocalcitonina, luego la procalcitonina, y cuando se almacena en vesículas secretoras se forma la calcitonina. Y se queda ahí hasta que llega un estímulo que la secrete, que es el aumento de la concentración de calcio en la sangre. Cuando esto sucede, es liberada la calcitonina y esta va a actuar en el hueso a través de un efecto hipocalcemiante. Esto es gracias a que la calcitonina se une a los osteoclastos a través de receptores acoplados a proteína G y va a inhibir la actividad de estos, disminuyendo la renovación ósea y la degradación del hueso, contrarrestando la hipercalcemia. Por último, cabe destacar que hay otras hormonas que actúan en la renovación del hueso. Por ejemplo, los esteroides sexuales como la testosterona y el estrógeno van a favorecer la síntesis ósea y los glucocorticoides como el cortisol van a favorecer la reabsorción o degradación del peso. Con esto finalizamos el tema de glándula paratiroides y regulación del calcio. Espero les haya gustado el video, que hayan aprendido bastante. No olviden darle like, suscríbanse y si tienen alguna duda, coméntenla y yo las resuelvo con todo gusto. Hasta pronto, Medicoblastos. Nos vemos en el siguiente video.